Bienvenidos a este cuentacuentos del Museo Cerralbo. No sé si sabéis que a don Enrique, el marqués de Cerralbo, le encantaba la literatura y que seguro que le gustaba muchísimo este cuento de hoy, Los cisnes salvajes, escrito por Hans Christian Andersen. Érase una vez, en un reino muy lejano, un rey que tenía 11 hijos y una hija llamada Elisa. Qué felices eran aquellos niños. Juntos iban a la escuela y juntos les encantaba jugar en el bosque y correr entre árboles. Las risas inundaban las estancias del palacio, que frecuentemente era escenario del escondite, al que incluso el mismísimo rey solía jugar. Eran una familia muy unida. Lástima que aquella felicidad no pudiese durar para siempre. Su padre, el rey, se casó con una reina malvada que odiaba a los pobres niños e hizo todo lo posible por deshacerse de ellos. Por un lado, mandaron a la princesa al campo, a vivir con unos labradores. Por otro, la reina contó a su esposo cosas tan terribles sobre los príncipes que éste acabó por desentenderse de ellos. A volar por el mundo y apañaros por vuestra cuenta, a volar como grandes aves sin voz, exclamó la perversa mujer. De repente, los niños se transformaron en 11 hermosísimos cisnes salvajes. Con un extraño grito emprendieron el vuelo por las ventanas de palacio y cruzando el parque desaparecieron en el bosque. Habían convenido que la niña regresaría al palacio cuando cumpliera los 15 años. Pero al ver la reina lo hermosa que era, sintió tanto rencor y odio que trazó un plan para acabar con ella. Justo antes de que la volviera a ver su padre, la madrastra cogió 3 sapos, los besó y encargó a cada uno de ellos que infundiera a la princesa estupidez, fealdad y malos sentimientos. Así el rey no podría reconocerla. Echó luego los sapos al agua clara, que inmediatamente se tiñó de verde, y llamando a Elisa, la ordenó que entrara en el baño. Al hacerlo, uno de los sapos se le puso en la cabeza, el otro en la frente y el tercero en el pecho, sin que la joven pareciera notarlo. Al incorporarse, 3 flores rojas de adormidera aparecieron flotando en el agua. El hechizo no había funcionado. La princesa era demasiado buena e inocente. Al verlo, la malvada reina urdió otro plan. Frotó su cuerpo con jugo de nuez, de forma que éste adquirió un color pardo negruzco. Le untó la cara con una pomada pestosa y enredó todo su cabello. Era imposible reconocerla. Solo el perro y las golondrinas supieron que era ella. Su padre se asustó al verla, diciendo que aquella no era su hija. La pobre Elisa rompió a llorar. Salió del palacio vagando por los campos, hasta que se dirigió al bosque. No sabía a dónde ir, y cuando se hizo de noche se tendió en un lecho de musgo apoyando la cabeza sobre el tronco de un árbol. No podía dejar de pensar en sus queridos hermanos, y se pasó toda la noche soñando con ellos y recordando aquellos tiempos felices que vivieron juntos. Cuando despertó, los rayos de sol se colaban entre las espesas ramas de los árboles. Las flores esparcían sus aromas y se oía el chapoteo del agua de las fuentes que iban a parar a un lago de agua cristalina. Se acercó la princesa y al ver su negro rostro reflejado, se asustó dando un salto. Se mojó las manos, se frotó el rostro. ¡Uf! ¡Qué alivio! Volvía a ser como antes. Aprovechó para darse un baño en aquella agua tan pura. Una vez vestida, se trenzó su largo cabello y prosiguió su marcha por el bosque, a la aventura, sin rumbo ni destino. Le entró hambre y por suerte pudo comer unas manzanas silvestres. Al terminar se adentró en la parte más oscura del bosque y a la mañana siguiente se encontró con una anciana que llevaba bayas en una cesta. La mujer le dio unas cuantas
y Elisa le preguntó si por casualidad había visto a los 11 príncipes cabalgando por el bosque. No, respondió la anciana, pero ayer vi 11 cisnes con coronas de oro en la cabeza que iban río abajo. Tras despedirse, la joven siguió por el margen del río hasta que llegó a su desembocadura en el mar. ¿Cómo seguir adelante? ¿Qué debía hacer ahora? Observó las innumerables piedrecitas de la playa y las olas claras y saltarinas. Entre las algas arrojadas por el mar yacían sobre la arena 11 blancas plumas de cisne que ella se apresuró a recoger. Estaban cuajadas de gotitas de agua, o eran lágrimas. ¿Quién sabe? Al ponerse el sol vio que se acercaban volando 11 cisnes salvajes coronados de oro. Iban alineados uno detrás de otro, formando una larga cinta blanca. Asustada, la princesa se escondió detrás de un arbusto, mientras que los cisnes se posaron muy cerca de ella. Cuando hubo desaparecido el sol bajo el horizonte, se desprendió el plumaje de las aves y aparecieron los 11 príncipes, los hermanos de Elisa. Aunque habían cambiado mucho, ella les reconoció enseguida y corrió a arrojarse en sus brazos, llamándoles por sus nombres. Y ellos se sintieron muy felices de reconocer a su hermana. No sabían si reír o llorar, y enseguida se contaron mutuamente el cruel proceder de su madrastra. Nosotros, dijo el hermano mayor, volamos convertidos en cisnes salvajes mientras el sol está en el cielo, pero en cuanto se ha puesto recobramos nuestra figura humana. Por eso debemos cuidar siempre de tener un punto de apoyo para los pies a la hora del anochecer. No vivimos aquí, sino al otro lado del océano. Únicamente una vez al año podemos volver a esta tierra, nuestro hogar, pero solo durante 11 días. Aquí nos sentimos a gusto, todo nos resulta familiar. El palacio en el que nacimos, la iglesia en la que está enterrada nuestra madre, el bosque en el que jugábamos. Nos quedan 2 días para estar aquí. Después deberemos marcharnos. ¿Cómo podríamos llevarte con nosotros? Sí, llevadme con vosotros, contestó la joven, aceptando el ofrecimiento de sus hermanos. Tras pasar aquellos 2 días juntos, emplearon la última noche para tejer una red grande y resistente con juncos y corteza de sauce. Tumbaron a la joven en ella y al salir el sol los hermanos, transformados en cisnes salvajes, cogieron la red con sus picos y echaron a volar llevando a su querida hermana con ellos. Siguieron volando rápido durante todo el día, sin embargo llevaban menos velocidad que de costumbre, pues los frenaba el peso de la joven. El tiempo comenzó a empeorar y el atardecer se acercaba. Elisa observaba con angustia cómo los cisnes aleteaban cada vez con mayor fuerza, cuando por suerte divisó un pequeño arrecife al fondo. El sol estaba a punto de ocultarse, debían darse prisa. Justo cuando el astro desapareció del todo, sus pies tocaron tierra firme. Aquel lugar era pequeño, pero había el sitio justo para los 12 hermanos. Al salir el sol, los cisnes reprendieron el vuelo con Elisa. Ante sus ojos desfilaban enigmáticas visiones cambiantes. Se trataba del castillo de nubes de la Fata Morgana. De repente vislumbró al fondo su lugar de destino, una tierra con grandiosas montañas azules cubiertas de bosques con cedros, ciudades y palacios. Al llegar, se alojaron en una gran cueva y se fueron a dormir. Elisa no hacía más que pensar cómo podía salvar a sus hermanos, cuando se quedó dormida. En sus sueños le pareció como si saliera volando a gran altura hacia el castillo de la Fata Morgana. El hada salía a su encuentro, pero qué extraño, se parecía a la anciana que le había dado bayas en el bosque. Tus hermanos pueden ser salvados, le dijo, pero ¿tendrás tu valor y constancia suficientes? ¿Ves esta ortiga que tengo en la mano?
pues cerca de la cueva en la que duermes, en el cementerio, crecen muchas de su especie. Tendrás que recogerlas, por más que te llenen las manos de ampollas ardientes. Rompe las ortigas con los pies y obtendrás lino, con el cual tejerás 11 camisones que deberás echar sobre los 11 cisnes, y el embrujo desaparecerá. Pero recuerda bien que desde el instante en que empieces la labor hasta que la termines, no te está permitido pronunciar una palabra. El hada tocó entonces con la ortiga la mano de la dormida doncella, y ésta despertó como al contacto del fuego. Era ya pleno día y muy cerca del lugar donde había dormido crecía una ortiga idéntica a la que viera en sus sueños. Cogió con sus delicadas manos las horribles plantas que quemaban como el fuego y se le formaron grandes ampollas en brazos y manos. Pero todo lo resistía gustosamente, con tal de poder liberar a sus hermanos. Partió las ortigas con los pies descalzos y trenzó el verde lino. Al anochecer llegaron sus hermanos, los cuales se asustaron al encontrar a Elisa muda. ¿Sería otro de los hechizos de la malvada madrastra? Pero al ver sus manos comprendieron el sacrificio que su hermana se había impuesto por su amor. Pasó la noche y el día siguiente trabajando, pues no quería tomarse un momento de descanso hasta que hubiese redimido a sus queridos hermanos, y continuó durante todo el día siguiente. Tenía ya terminado un camisón y comenzó el segundo. De repente resonó un cuerno de caza en las montañas y la princesa asustada corrió a esconderse. Entonces aparecieron unos perros y unos cazadores. Entre estos últimos se encontraba el rey de aquel país. Al ver a la bella joven se acercó, preguntándole cómo había llegado hasta allí. Ella sacudió la cabeza, pues no podía hablar, y ocultó sus manos debajo del delantal para que el rey no las viese. En aquel instante, el rey se enamoró de la princesa y decidió llevarla a su palacio en la capital del reino para ayudarla. El palacio era un edificio maravilloso, con las salas de mármol y las paredes y techos cubiertos de pinturas. Una pena que ella no viera nada de esto. Sus ojos estaban llenos de lágrimas y su corazón de tristeza. Al cabo de unos días, el rey anunció su compromiso. Para que se sintiera más a gusto, adornó su habitación con preciosos tapices verdes, para que se pareciera a la cueva que le había servido de refugio. Allí en el suelo estaba el fajo de lino hilado con las ortigas y el camisón ya terminado. Todo lo había recogido uno de los cazadores. Así podrás sentirte como si estuvieras en tu antiguo hogar, le dijo el rey. Al ver la princesa aquellas cosas tan queridas, sintió que una sonrisa se dibujaba en sus labios y corrió a besar la mano del soberano, quien la estrechó entre sus brazos. La hermosa y muda doncella del bosque iba a convertirse en la reina del país. Se celebró la boda por todo lo alto y poco a poco fue creciendo en ella un amor sincero por aquel rey bueno. Sin embargo, debía permanecer muda y terminar su tarea. Por eso dedicaba las noches a confeccionar los camisones, uno tras otro, pero al disponerse a empezar el séptimo vio que se le había terminado el lino. Recordó entonces las palabras de la fata Morgana. Debía ir al cementerio a recoger más ortigas. Al llegar al camposanto, descubrió a un grupo de brujas. Sin mirarlas, recogió sus ortigas y corrió de vuelta al palacio, con la mala suerte de que la vio el arzobispo del lugar, quien pensó que ella también era una bruja, y se lo transmitió al rey, quien no se lo podía creer. Necesitaba verlo con sus propios ojos. Elisa estaba ya a punto de terminar su tarea y solo le faltaba un camisón, pero de nuevo no le quedaba ni lino ni ortigas. Por tanto, tuvo que volver al cementerio a recoger unos manojos, sin darse cuenta de que la seguían el arzobispo y el rey. Al ver al grupo de brujas, el soberano se convenció de que su amada era una de ellas. «Que el pueblo la juzgue»,
dijo, y el pueblo sentenció que fuese quemada. Fue conducida a un oscuro calabozo en el que un montón de ortigas hacían las veces de almohada y los camisones de mantas. Entonces ella se llenó de esperanza y reanudó su trabajo. Debía terminar su tarea. Hacia el anochecer escuchó delante de la reja el sonido de las alas de un cisne. Era su hermano menor, que la había encontrado. Faltaba una hora para que saliera el sol, cuando los 11 hermanos se presentaron en la puerta del palacio, suplicando ser conducidos ante la presencia del rey, frente a la posición de la guardia. Como consecuencia de los gritos, salió el rey preguntando qué significaba todo aquello. Pero en aquel momento salió el sol y desaparecieron los hermanos. Si bien 11 cisnes salvajes comenzaron a volar encima del palacio. Mientras la reina era conducida a la hoguera en una carreta, llevando no obstante consigo los camisones. Cuando estaba a punto de llegar, acudieron volando 11 blancos cisnes que se posaron a su alrededor. Entonces ella lanzó rápidamente los 11 camisones sobre los cisnes, que en el acto quedaron transformados en otros tantos príncipes. «Ahora ya puedo hablar», exclamó. «Soy inocente». Y en ese instante cayó desmayada en brazos de sus hermanos, no pudiendo resistir ya tantas emociones, angustias y dolores. «Sí, es inocente», gritó el hermano mayor, quien explicó al pueblo todo lo que había sucedido. Al instante la hoguera se transformó en un hermoso rosal, cuajado de rosas encarnadas, con una flor en la cumbre, blanca y brillante como una estrella. El rey se acercó para cortarla y la puso en el pecho de Elisa, quien volvió en sí, lleno su corazón de paz y felicidad. Y colorín colorado, este cuento se ha acabado. Si te ha gustado este cuento y quieres leer este y otros muchos, no te pierdas nuestro club de lectura y la selección de obras decimonónicas para público infantil y juvenil y adultos. Acércate al siglo XIX y comparte con nosotros el placer de la lectura.